Hola, muy buenas. Bienvenidos al Racimo Perceptivo. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos transmitiendo en directo desde Guatemala, el país de la eterna primavera. Estamos viviendo un verano ahora mismo porque estamos en Monterrico, en la playa. Hoy tengo un invitado muy especial a mi lado, el señor Estuardo Castro Celada. Era parte de ser, te voy a presentar, era parte de ser una gran persona. Es un artista, es músico, escritor, filósofo y es una persona muy interesante con la que me gustaría compartir este racimo perceptivo. Él es autor de esta novela, La Noche de los Espíritus Ciegos, que publicó acá en Guatemala en FIG Editores. FIG Editores. La recomiendo. Y bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, Cristian, nos avisás si se escucha bien Estuardo, si tenemos que hablar más alto, porque tenemos un motor justo acá atrás que acaban de encender. Me está escribiendo Cristian por el... Perdóname, que la cosa técnica... Ya estoy. Ok. Dale. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando del verano, del calorcito. Sí. ¿Qué nos podés contar de tu obra? De la obra, a ver. Yo toqué durante 10 años en una banda de rock acá en Guatemala, la época noventera, grunge, Pearl Jam, este tipo de cosas. Y bueno, relata un poco la historia novelada de lo que sucedió durante esos años en mi vida. Y quizás, digamos, es una metáfora un poco del viaje espiritual de ir evolucionando dentro de esa banda, más que relatar los hechos puramente históricos. Es la transformación del personaje principal, de un chico de 18 años que empieza a descubrir el mundo, a una persona, pues digamos, que se sumerge en el mundo artístico y del rock de la escena guatemalteca en esa época. Escúchame, le voy a pasar tu nombre. Estuardo Castro Celada. ¿El personaje principal se supone que sos vos? No, realmente es una mezcla, creo que es una fabulación un poco, una construcción de muchos personajes dentro de uno mismo. Sí, parcialmente soy yo, pero es una transformación, digamos. No quiero decir que los hechos hayan sido exactamente como sucedieron y que estoy tratando de reflejar mi personalidad, pero es una mezcla. Bueno, conociéndote muy bien, porque con Estuardo nos conocemos hace 15 años, de la época más rockera de nuestras vidas, ahí que estábamos muy imbuidos en la música y en el descubrir de las nuevas experiencias. Nos conocemos de Barcelona, de hace mucho. A ver, que me está escribiendo Cristian. Sí, a Cristian le gustó esto de la época rockera. Bueno, entonces me identifico mucho con él porque cada uno por su lado, porque nos separó el tiempo y el espacio de alguna manera, cada uno por su lado vivió su despertar y su transformación. A mí me gustaría mucho saber acerca de esta transformación que vivió Estuardo, que la refleja en la novela de manera ficcionada, pero basada en hechos reales, y que también quiero dejar constancia, como él ya sabe, que él es una persona muy importante en mi vida, porque me hizo conectar con una parte de mí que estaba muy abandonada en esa época más alocada, ¿no?, de la juventud, que era la escritura, porque él también es filósofo, y pese a toda nuestra vida rockera y alocada de aquellos tiempos, estoy hablando cuando teníamos 21 años, 23, 24 años, porque él es más grande que yo, unos años, y él tenía su blog, y en aquel entonces, cuando toda esta movida estaba empezando, él escribía y volcaba sus inquietudes, y a mí me hizo despertar un montón, y siempre le voy a estar agradecido, y entonces también por eso considero que es una persona con la que vale la pena compartir un programa de 1 hora, o muchos más, pero aprovechar esta oportunidad.
en su tierra tan preciosa, Guatemala, disfrutando de un jugo de papaya. Contanos, Estuardo, un poco de eso, de tu transformación de la época rockera y a tu nuevo presente. Qué pregunta más complicada, ¿no? O sea, tranquilo, tenemos una hora. Mirá, tenemos un chat abierto, la gente nos está siguiendo en directo y siempre pueden escribir. Ahora mismo nos escribe Romina. Hola, Romina. Romina dice: la música siempre nos conecta con una parte inexplorada de nuestro enorme universo. Totalmente. Y creo que por eso, incluso la novela tiene el nombre de los espíritus ciegos. En teoría es el nombre del grupo al que pertenece este chaval. Pero evidentemente es una metáfora que tiene que ver con cómo en los años de juventud y de exploración y experimentación, de alguna manera sos como un espíritu ciego, ¿no? Vas ahí tratando de iluminar lugares, tratar de entenderte a ti mismo, pero al final eso es lo que pasa, ¿verdad? Sos como un espíritu ciego que va dándose muchos golpes. Creo que la novela tiene que ver mucho con eso, con el darse golpes y darte cuenta que quizás muchas de las cosas que hiciste, aunque necesarias para ir evolucionando como persona, irse entendiendo como ser humano, son tremendamente dolorosas, ¿verdad? Y que uno espera pues salir del viaje completo, con todos los huesos. Algunos lo logramos, otros no tanto. Pero que es un nacer a otro tipo de conciencia, y eso siempre es doloroso, ¿verdad? Es inevitable. Sí, creo que hay que atravesar ese dolor y ese sufrimiento de la experiencia humana para poder alcanzar la mejor versión de uno o ir construyendo su yo ideal, ¿no? En cada presente. Que puedo dar fe de que Estuardo, en realidad estoy acá por Estuardo en Guatemala, no vine por nada más que la invitación a su boda. Se casó con una chava increíble que es Gisela, tiene una hija preciosa que es Maya, y estoy disfrutando mucho de estar acá. Estoy agradecido de poder reencontrarme con él y poder haber hecho este viaje que es por él, básicamente. Entonces recomiendo mucho a este ser humano, Estuardo Castro Celada, y a los que estén interesados en su novela la pueden encontrar seguramente por Amazon. En Amazon, y bueno, ya saben, La Noche de los Espíritus Ciegos, Estuardo Castro Celada. Igualmente, más allá del momento publicitario, porque vale la pena compartirlo, estamos acá para hablar de la vida, para hablar de nuestras experiencias, y también, como siempre, los que estén del otro lado están invitados a participar con preguntas, con saludos, con opiniones. No nos interrumpen, al contrario, se agradece, como Romina, que acá dio su voz y su punto de vista. Y eso, contame cómo fuiste conectando tus inquietudes artísticas a través de la música y de la escritura con tu despertar de la conciencia. Pues me parece muy interesante lo que ponía Romina acerca de que te pone en contacto con una parte pues que básicamente no podés verbalizar. Siempre he pensado que no importa cómo se exprese uno artísticamente, el medio es de alguna manera irrelevante, porque siempre hace referencia a tu misma parte, llamarla espiritual, llamarla inconsciente, llamarla como la querrás llamar, pero siempre se traduce al mismo centro. Creo que cuando yo estaba haciendo música, la parte más instintiva, digamos, era más predominante en mí. Por cierto, creo que nunca me consideré un muy buen músico. Hay cosas que a veces a uno se le dan más fáciles que otras. Yo era insistente con la música, pero creo que no era demasiado indisciplinado como para poder ser un excelente músico. Digamos que durante todo ese tiempo
a veces podía más el medio que la música en sí. Quiero decir, ser rockero tiene muchos adornos, muchos atractivos alrededor, toda la escena, las chicas, ¿no? Todo lo que hay alrededor. Y a veces eso también no te deja ver con claridad a qué le estás apuntando, ¿verdad? Si al final lo importante es la música o lo importante es la fiesta y todo lo demás. Bueno, es todo como un pack, ¿no? Y sobre todo con la juventud tan ahí presente. Pero pará, Estuardo, aparte de ser el miembro fundador de Viernes Verde, que es una banda muy famosa de los 90, de la época grunge, de la escena guatemalteca, él es guitarrista, es bajista y luego incursionó con la electrónica, con los samplers, con los sintetizadores, hizo un proyecto en solitario que es Shibumi, que bueno, todo esto lo descubrí cuando lo conocí en Barcelona y considero que sí que es un músico muy amplio. Para algunos se quedan solo en un instrumento y él siempre tuvo esa curiosidad de explorar y de ir más allá de por ahí el rock o el género, un género en sí. Y creo que también esas ganas de ir a más en la música también fueron lo que demostró luego esto lo hablo como amigo y como persona que vio su crecimiento, ¿no? De cómo fue también explorando nuevas facetas de creación, por ejemplo la escritura, que ahí es donde me influenció un montón. Y perdóname que te interrumpa, pero es que decía, no, es que no soy buen músico, no sé qué, la gente no te conoce, y digo, bueno, que sí, que igual tenés tus herramientas y te defendés. Tampoco hay que ser acá no sé, Jaco Pastorius, ¿no? Digo, a ver. Pero... No, claro. Yo creo que hay medios de expresión en los cuales uno se siente más cómodos que en otros. Quizás iba un poco por esa línea, ¿verdad? A mí me gusta expresarme a través de muchos medios. Por ejemplo, hoy hablábamos acerca de la fotografía. Pero yo sé, por ejemplo, que la fotografía no me fluye tan naturalmente como me fluye la escritura, por ejemplo. Claro. Me siento como pez en el agua cuando estoy escribiendo. Quizás fuera de catalogar si uno es bueno o no es bueno para lo que hace, es en qué medio se siente uno más cómodo, ¿verdad? Yo no creo que me separe de la escritura porque es el medio donde me encuentro como más natural, ¿verdad? Sí. Mira, a mí me pasó algo que creo que seguramente te pasó a ti porque creo que estamos en el mismo camino, y es que la escritura a mí me salvó la vida. Si no fuera por la escritura, creo que por ahí estoy muerto ahora. De alguna manera, gracias al universo se detuvo el motor que estaba aquí atrás, así que seguramente ahora el sonido va a tener otro matiz. Nos escribió Elsa, dice, todo tiene que ver, pero debemos establecer un equilibrio. Gracias, Elsa. Creo que son muy ciertas tus palabras. Y entonces lo que estaba comentando es que gracias a la escritura, que es algo que tenía casi abandonado cuando nos conocimos con Estuardo, él empezó a escribir, tenía un blog muy activo y estaba conectando con la filosofía. Y leerlo a Estuardo en aquel entonces, estoy hablando del año 2003, me hizo ver toda una parte de mí que estaba olvidada, enterrada muchos metros bajo tierra, para decirlo de una manera poética, y me hizo conectar con esa necesidad de expresarme en el momento de mayor conflicto espiritual y donde estaba más perdido por ahí, del camino. Digamos el camino de la vida, ¿no? Porque hay un punto en que uno tiene experiencias muy intensas y que te llevan a zonas un poco peligrosas. Entonces, creo que Estuardo con la escritura también pudo salvarse a sí mismo en parte, ¿no? No sé cómo lo ves. Absolutamente. Yo creo que el espíritu puede estar dormido por dentro y el reflejarse a través del arte de cualquier medio de expresión es casi lo único que te puede recordar que estás vivo de alguna forma. Creo que el arte tiene un aspecto de divino, es lo que te da una idea de que el universo
tiene un sentido, ¿verdad? A través de una novela, las cosas que quizás en tu vida parecen inconexas, parece que son totalmente aleatorias, las construís dentro de un mundo de alguna manera ficticio, mental, como querrás decirlo, pero al final busca transmitirte ese mensaje de que todo tiene sentido y que no vivimos en un universo totalmente aleatorio, aunque a veces lo parezca. Y creo que en ese sentido a mí me ha ayudado, o me ayudó, digamos, casi como a reconstruir mi inconsciente, como a poder colocar las partes donde debían ir y al final hacerme mi propia historia, que eso es lo más importante, ¿verdad? Creer en tu propia historia, porque eso es lo relevante. Decirle que venga, chicos. Está Maya, la niña acá al lado, y quiere venir con el padre tan chiquito. Que sí, ¿no? Es como que uno va haciendo un mapeo de la existencia, ¿no? Así como va haciendo un mapeo de las áreas inexploradas del ser, y te vas redescubriendo conforme pasa el tiempo y vas saliendo por ahí de esa zona donde estabas tan encallado. Empezás a ver nuevos puertos de tu ser, ¿no? Y eso es muy interesante de vivir y siempre de compartir. Es lo que hablamos acá con la gente en el Racimo, de que siempre se puede ir a más y llegar a nuevos lugares de propio ser. Y sobre todo conectar, ¿verdad? Que al final cuando, lo hablábamos ayer, al final escribís para poder conectar con alguien, no es para tener ¿verdad? Todo el mundo que escribe quiere que el resto del mundo lo lea, pero creo que más allá de que simplemente lo lean es poder sentir que conectas con otros seres humanos en esa dimensión, ¿verdad? Que alguien te lea y diga, sí, esto lo entiendo, ¿verdad? Tiene relevancia para mi vida, y creo que es el mayor placer que te puede dar como escritor, el que alguien lo lea y te entienda. Sí, el tema de la conexión, cuando uno puede conectar con otro ser humano y sentir que la comunicación fluye y que hay conexión, básicamente. Evidentemente, como escritores o como artistas nos gusta expresarnos, transmitir y comunicarnos y conectarnos con la otra parte, pero también le decía a Estuardo que estoy encantado con la buena onda y la amabilidad de la gente acá, que uno puede conectar en cualquier lado con la gente, y gente que uno no conoce, pero que puede tener sus pláticas y sus momentos de compartir historias, momentos así, que ya no va desde el punto de vista de si uno es o no es escritor, o si es, porque yo personalmente no me presento como hola, soy escritor, para nada, no digo nada, no me gusta decir qué es lo que hago, me gusta hablar con la gente normal de la vida, y es muy lindo eso también, de saber. Creo que por ahí a veces si la gente viera lo que escribo, no sé si conectaríamos tanto, ¿viste? Porque es también lo que hablábamos, que no se le puede caer bien a todo el mundo, y que nosotros a veces estamos así como en cierta parte tratando de ser un poco como vanguardia dentro de la escritura, y eso siempre es chocante, y no sé cómo lo ves. Definitivamente, creo que más allá de escribir, pero publicar, en muchos casos te va a enfrentar con situaciones de las que tienes que ser valientes. Es decir, probablemente hay cosas que uno en lo personal quisiera no estás compartiéndolo todo el tiempo, pero cuando escribís tenés que ser honesto. Sí. Tenés que ser honesto y bueno, es decir, no estás obligado a hacerlo, pero desde mi punto de vista, si yo no puedo ser honesto escribiendo, ¿cómo lo hago? Claro. Sí, es como una cuestión de vida o muerte, ahí donde uno se entrega. Y vas a romper muchísimo, ¿verdad? Hace poco leía a un escritor, ¿cómo se llama este libro? Que ya me voy a acordar. ¿De ciencia ficción? No. No es lo que hablábamos anoche. Es totalmente lo contrario. Es que es un sueco, no estoy mal. Sí, Mi lucha.
Se llama así, sí, como el de igual que el de Hitler, ¿no? Desde ahí empieza él a tirar el mensaje un poco conflictivo, ¿verdad? Ya va a la yugular directamente, pero él hace exactamente lo contrario. Es una novela, creo que son 5 tomos, completamente realista, y habla de su divorcio, de la muerte de su papá que era alcohólico, de los conflictos con su mamá, con sus hermanos, y lo que termina sucediendo después de alcanzar esta gran fama es que termina peleando con mucha de la gente de su familia, porque obviamente la gente de su familia no está cómoda con que él hable del alcoholismo de su papá y la forma que hacía las cosas y demás, ¿verdad? Pero como él dice, yo no sé por qué me salió la necesidad de ser totalmente honesto, eso es lo que dentro de mí hacía sentido, y eso fue lo que hice, le pese a quien le pese. Sí, es que es un proceso de liberación, aunque sea, esto también muchas veces lo hablamos con la gente, aunque no sea que uno va a escribir un libro por ahí para compartirlo con otros, pero solamente el proceso de escribir y de liberarse de las historias que uno trae consigo es algo que quita carga y quita mucha tensión para el vivir. Ahora, claro, personas como Estuardo, como yo, tenemos esa carga también de que por ahí lo que volcamos no va a ser del agrado de nuestros familiares, porque son temas, bueno, que por ahí es mejor no saberlos, o no escucharlos, o no leerlos. Pero también hay un punto en el que no sé, hay cosas que no se negocian. La honestidad no se negocia, la sinceridad y el darlo todo, el ir hasta el final y trabajando cada día. Y hay algo que a mí curiosamente me sucedió. Yo cuando empecé a escribir esta novela, y antes de eso cuando escribí algunas otras cosas, era mucho más concreto, digamos, en decir las cosas, o tratar de decir las cosas exactamente como habían sucedido. Y empecé a darme cuenta que eso es imposible para empezar. O sea, a la hora de construir una novela, si tratas de ir sobre la verdad y le das un especial enfoque a los hechos, perdés el punto de vista central que quieres transmitir. Y aprendí algo, ya se me olvida quién lo escribió, pero decía, a la hora de escribir, siempre la verosimilitud va sobre la verdad. Es decir, muchas de las cosas que pasan en la vida real incluso son más increíbles que lo que sucede en una novela. La realidad, ¿verdad?, supera la ficción. Y si escribieras exactamente los hechos como suceden, la gente diría, no, es imposible que le pase a él. Eso es la verdad. Sí. Y a veces es más creíble cuando lo haces verosímil, simplemente tratando de hacer que parezca verdad. Pero lo que no puedes perder, creo yo, es el hilo central de como esa construcción que existe, que le da sentido a todo en la historia de una novela o de cualquier texto que estés escribiendo, ¿verdad? Claro. Sí, porque ahora estás con la novela, pero también yo he leído muchos ensayos tuyos, bueno, ensayos, porque también lo sé. Leí muchos ensayos que escribías en tus años mozos, y eran potentes, no sé, como que te sentís más cómodo con la novela. Sí, mucho más. Yo creo que es lo que me permite entrar en contacto con mi parte creativa, con cómo ha cambiado mi vida y evolucionado. Creo que es el momento que tengo para entrar en contacto con esa parte creativa. Probablemente si estuviera todo el tiempo escribiendo ensayos o cosas mucho más realistas, digamos, o más racionales tal vez, me haría falta siempre esa exploración creativa que tiene que ver con que ponía alguien por ahí, la parte inexplorada de nuestro enorme universo, ¿no? Sí, eso creo que es la parte inexplorada. Sí, es el centro de lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? O sea, tocar esas cosas que de otra forma no puedes. Y compartiendo un poco lo que a mí me emocionó mucho, algo que en la boda fue este sábado que pasó, y se leyeron unas palabras que escribió Estuardo para su mujer,
y para la familia, no sé, para todo el mundo era, porque había todo un montón de gente su gente, que estábamos ahí. Y el texto empezaba con: muchos creen que no soy religioso, pero sin embargo soy una persona tremendamente espiritual, algo así era. Decía algo así como: mucha gente cree que no soy religioso y está en lo cierto. Sin embargo, me considero una persona tremendamente espiritual. ¿Podés desarrollar un poco esta idea? Como te decía ayer, yo a veces cuando hablo de los temas de Dios y uno hace referencia a estas palabras que tienen tantas connotaciones como Dios, genera tantas imágenes distintas en las mentes de cada persona que no puedes estar seguro de que estás hablando de lo mismo. Claro. Porque a lo mejor hablo de Dios con una persona que es tremendamente católica y va a tener una imagen tan convencional de lo que es Dios que casi lo imaginan barbudo y arriba en el cielo. Y para mí, hablar de Dios no tiene absolutamente nada que ver con una voluntad, con una individualidad, con una persona, sino más bien tiene que ver con esa definición, digamos, o denominación de espiritual que aproxima más a lo que yo quiero decir. Y lo que explicaba un poco en el texto o en las fotos que le dirigí a mi esposa es que creo que el universo tiene un sentido. Creo que aunque no nos es visible cómo las cosas están conectadas y cómo los sucesos en nuestra propia vida están conectados, creo profundamente que tiene un propósito, que todo nos lleva hacia un sitio y que el universo tiene un propósito y un sentido. Eso no lo podés expresar, no lo podés probar filosóficamente, tal como le pasó a Wittgenstein. Y las cosas de las que más vale la pena hablar, no se puede hablar. Son inexpresables absolutamente. Pero estoy convencido de que esas son las cosas que realmente valen la pena en la vida, y eso de alguna forma sería traducción de lo que es Dios para mí, esa conexión, esa sintonía que encontrás con el universo, que en muchos momentos es muy parecida, sino casi exactamente igual al amor, ¿no? Sí. O sea, que te conecta. Sí. No, muy lindo tus palabras. La verdad es que creo que quien las escuche las puede comprender perfectamente. Y conectando tus votos el día de la boda, que también contabas como esta anécdota de que creo que a tus 35 años habías dicho, pues ni modo, ¿no? Como que, y bueno, contalo si querés, o no querés que haga la introducción. Dale. Bueno, como que a los 35 años Estuardo había dicho como, pues ni modo, no, parece como que el amor no es para mí, ¿no? Porque por ahí conoce muchas chavas, o conoce, bueno, como pasa en la vida, que uno conoce otras personas, pero que no son para compartir toda la vida, ¿no? Como quien dice, o esto de las almas gemelas, así, que parece como muy cursi. Y bueno, ¿cómo se diría la historia? Y bueno, yo conocí a mi esposa en el año 2014 y definitivamente estoy claro que cuando la conocí y empezamos a hablar, yo dije, ella es. Algo en mí me dijo, ella es. Más allá de un proceso racional, aunque sí tenía que ver, ¿verdad? Uno analiza, bueno, es de esta forma, pero había algo en el contenido de ella que yo dije, estoy absolutamente seguro de que es la persona. Tal vez para algunas personas, sobre todo si recién me estoy casando, será un tanto ingenuo, pretencioso el creer que es la persona correcta, porque a veces las cosas salen mal y no las personas que creen que van a durar toda la vida tampoco necesariamente sucede, o la mayor parte de las veces no sucede. Pero yo creo que la encontré en el momento preciso, correcto de mi vida. Yo soy una persona, pues, como lo hablábamos en la novela, que me he transformado tremendamente.
Y yo estoy convencido que si me hubiera conocido unos años antes, yo no hubiera sido la persona correcta para él, probablemente ella para mí tampoco. Y definitivamente esa conexión creo que tiene que ver con la temporalidad también. No podés hacer esa conexión en el momento incorrecto. Claro, conoces a las personas cuando, como decías vos, te reflejan un poco tu propio camino, ¿verdad? Te ves reflejados en ellos y... Sí, es un proceso de afinidad ¿no? Que se afinan y bueno, puede sonar esa armonía, esa sinfonía de los dos, ¿no? Que es tan linda, que bueno, es muy lindo la verdad. Estoy muy feliz por él y por lo que es y por lo que la vida le está regalando, el universo, porque sé que no fue un camino fácil, que bueno, así es la vida, ¿no? Pero que se puede quedar tranquilo, porque ya se lo dije, que como dijo Groucho Marx, la principal causa de divorcio es el matrimonio. No. Lo más lindo de ellos, para mí, de esta pareja, que son Estuardo y Gisela, es que a los dos se los ve completos, cada uno por su lado. Llegan completos, con mucho amor hacia sí mismos, y que a partir de esa completitud y de ese amor que se tienen a sí mismos, se pueden brindar enteramente hacia la otra parte, o hacia la crianza de su hija, o hacia su familia, o hacia sus amigos, porque la verdad es que es indescriptible la felicidad que estoy teniendo en Guatemala de estar con él, de estar de su energía, así, de compartirla. No, a ver, que te lo digo fuera de la cámara también, que conste. Y eso es muy lindo, me encanta conocer gente así, y son muchas las personas en este planeta que tienen esa energía tan positiva y tan creativa. No sé, te estoy como haciendo, me estás poniendo colorado. No, yo lo pienso igual. Es decir, no, quizás no agrego demasiado porque lo pienso exactamente igual. Hay cierta sintonía con ciertas personas que no se puede falsificar, no se puede crear artificialmente, ¿verdad? Puedes tener muchos amigos, mira cuántos años que no nos vemos y la sintonía sigue intacta, ¿no? Sí. No, y también lo que comentábamos es que así como lo conocí a él, conocí miles de personas y en todos estos años, pero sin embargo no es que con esas miles de personas vas a tener la conexión de tener una relación que, más allá del tiempo que pasa y el espacio que te separa, tiene esa calidad que seguramente al final yo lo que digo es que es una amistad del alma, ¿no? Que va más allá de esta experiencia física que tenemos ahora, y que bueno, son cosas muy, muy lindas por ahí para tener en cuenta, ¿no? Que por ahí son muchas vidas que uno ha compartido, ¿no? Para obtener esta calidad de amistad. No sé. Bueno, pues la gente puede escribir, no sean vergonzosos si están del otro lado, que siempre salen cosas nuevas. Si no, nosotros vamos a seguir compartiendo historias, como siempre. Tengo que decir para todo el mundo, han escrito, dice. Gracias, Cristian, es que... gracias, no me había dado cuenta. Dice Gabriel Robles, hace 6 minutos escribió, ni me había enterado. Vean la serie Dirk y Gently, Detective Holístico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están charlando. Everything is connected. Todo está conectado. Gabriel Robles, muchísimas gracias. Lo voy a mirar porque no tengo ni idea, pero debe estar buenísimo. Y gracias por también estar en la misma onda que nosotros. Es buenísimo. Maricel, acá saluda. Hola Rómulo, hola Maricel. Bueno, gracias a los que están del otro lado, que siempre es positivo saber que estamos en directo y que no estamos haciendo un monólogo. Que igual también va a haber gente que lo verá el día de mañana en el video por YouTube. Pero
pero eso, que pueden escribir y compartir como Romina, Elsa, Gabriel y Maricel. Así que, mirá, Sabrina, hermoso mensaje. Pues curioso lo que dice Gabriel, porque me recuerda algo que estábamos conversando con vos ayer, y es cómo en las novelas y en los temas de filosofía, decía alguien por ahí, ya no se puede hacer filosofía sino a través de la ciencia ficción. Pensando un poco en lo del detective holístico, que tiene que ver con ese, digamos, personaje detective que todos tenemos en nuestra vida, que es cómo vas descubriendo tu propia existencia como un detective, ¿no? Te va dejando pistas, ¿verdad? Suceden cosas que parecieran estar inconexas, pero encontrás la conexión y vas resolviendo el caso. Pistas y señales que es tu vida, ¿verdad? Sí. Y es un poco pensando en lo que hablábamos ayer de Philip K. Dick y su filosofía a través de las obras de ficción, ¿verdad? Pensando un poco en Blade Runner. Sí, muchas veces también comparto con la gente del Philip K. Dick, ¿no? Que a través de la ciencia ficción y paisajes alienantes y de locuras, pero que te hace llegar a esa unión del universo y de las almas. Y bueno, nos pregunta acá Sabrina, ¿de dónde está Rómulo? Claro, habrá llegado tarde, pero... Hola Sabrina, estamos en Guatemala, la tierra de la eterna primavera, que es la casa de Estuardo, el hogar de Estuardo, mi amigo escritor, músico, filósofo. Nos conocemos con Estuardo hace 15 años, desde Barcelona, cuando éramos bien jovencitos, vivíamos la vida desde otro lugar y bueno, como que de alguna manera cada uno por su lado vivió su arco de transformación a lo que es nuestro presente actual. Y estoy acá porque fue su boda hace 2 días y nada, bueno, estuvimos un poco contando eso, pero esto es Guatemala, ahora Monterrico, junto al mar, el Pacífico. Hoy estábamos ahí a la mañana desayunando junto al mar y los delfines saltaban y los pelícanos pasaban y la arena volcánica. La verdad, esto es precioso. Cualquier persona que esté viendo este programa o que lo vea en el futuro, ni lo duden, vengan a Guatemala. La gente es muy amable, muy linda, la comida es riquísima, los paisajes son preciosos. ¿Que hay violencia? Sí, hay violencia. ¿Pero dónde no hay violencia? Díganme dónde no hay violencia ahora, porque la verdad no sé dónde no hay violencia en este mundo. Y no pasa nada, a mí por ahora no me pasó nada, no creo que me pase nada, y si me tiene que pasar, pues que me pase, como me va a pasar en cualquier lado. No, el miedo no sirve para moverse en este mundo, y menos para viajar. Evidentemente, como me decía Estuardo, no te metas en la zona 3 de Guatemala City, porque no era la zona 3, porque ahí te agarra la mara y te despelleja. Y yo le hacía broma, le decía, no, Estuardo, no te preocupes, yo me voy a la zona 3 a hablar con los chavos de la mara. Nada, no voy a ir a la zona 3 para que se quede tranquilo, pero bueno, estuvimos en Guatemala City hasta ayer, en la ciudad de Guatemala, hasta ayer a la tarde, y la verdad que muy bien. Estoy mejor ahora que empezó la aventura porque me gusta más la conexión con la naturaleza, pero igualmente la conexión con los seres humanos sucedió desde el primer momento en que llegamos a Guatemala, y no solamente con su gente, su familia, sino también con gente desconocida, y que la verdad es que es una experiencia hermosa. Y ahora viene lo más lindo, porque nos vamos para Antigua, para Titlán, para las pirámides de Tikal, en la selva, y bueno, todo por acá, por el amigo. No sé si tenés algo más que decir, porque la eterna primavera de tu tierra también es la eterna primavera del alma, ¿no? Sí. El florecer eterno. No, ahora que te escuchaba hablar, pensaba también cómo Guatemala es un país, pues, por lo menos hace 3 años, no sé cómo estará la estadística de este año, pero era el país después de Haití con la brecha social más grande. Y es un país de contrastes tremendos, ¿verdad? Lo vas a ver acá en la playa. Lindas casas de playa, gente con mucho dinero, pero pasas en medio del pueblo y la pobreza es
es tremenda. Pero a lo que quería llegar me sucedió algo muy curioso con la novela, y es que en un concierto del grupo donde yo tocaba, todavía sigo tocando, y en un concierto de ellos quise regalar 100 libros, una cosa así. Regalamos a la gente que llegó, y algunos lo leyeron y me escriben de vuelta y me dicen: no me gustó tu novela, no me gustó porque es demasiado fantasiosa. Y le digo: ¿cómo fantasiosa? Y me dice: sí, porque para hacer un grupo yo tuve que pasar, no sé, 5 años ahorrando para poderme comprar mi primera guitarra. Y cuando me dice eso, me doy cuenta que vivimos en una realidad radicalmente distinta. A lo que voy es que yo vengo de un colegio privado, mis amigos del grupo eran de un colegio privado, y tuvimos la oportunidad de vivir una vida que, si la comparara yo con cualquier país primermundista, es una vida de clase media, ¿no? Claro, creo que, bueno, de alguna manera tuviste el camino más fácil en relación a la gente que te escribió. Ese es mi punto. En Guatemala el 90% de la población no es la clase media, sino es gente que está muy cerca de la extrema pobreza. Pero me pareció tan, no sé, tan choqueante el darme cuenta que yo escribo desde mi contexto, claro. Y para mí eso es la realidad, pero es como si en Guatemala existieran 2 o 3 realidades completamente distintas y separadas, aunque físicamente estés a 1 kilómetro. Sí, pero esto pasa en casi todos los países latinoamericanos, pasa en África, pasa en Asia, y también está pasando en Europa, porque no es que Europa sea... Muchos se creen que Europa es el dorado. Lo ves, por ejemplo, que los africanos se cruzan en patera y se juegan la vida para llegar ahí y no tener oportunidades y terminar por ahí juntando chatarra para poder generar ingresos de la nada. Entonces, también hay pobreza extrema en Europa, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno puede desapegarse de su propia realidad y poder tener empatía y conectar con esas otras realidades, es muy interesante, porque por ahí para una novela te va a poder permitir escribir, ¿no?, un montón de personajes diversos. Al final es el crecimiento que uno está viviendo, y cómo por ahí ese comentario que te hicieron te hizo despertar y de algunos darte cuenta de esto que estás diciendo, que es importante, ¿no? Sí. Nos escribieron, Dice Delia: siempre he querido conocer Guatemala. Gracias, Rómulo, por estos programas, uno tan distinto del otro. Gracias, Delia, gracias a vos, y te la recomiendo. Vente a Guatemala, que es precioso. Sol dice namaste, Sol. Es eso, que te quedes tranquilo, que el tema de la... Sé que me estás diciendo que tiene estos índices como lo de Haití, que quizás son los más desparejos, pero el mundo capitalista nos está llevando a estos paisajes de la clase media, está desapareciendo, o vas hacia ser rico o vas hacia ser pobre, pero lo que es la clase media, te lo digo porque vengo de un país, Argentina, que tiene una clase media muy pujante, y que con todas las crisis, tras crisis, como que está a la deriva, ¿no? O se arrastra hacia abajo o se trepa hacia arriba, pero no es fácil. Y uno ve, por ejemplo, te vas a Argentina y vas a ver un barrio privado top de gente muy pudiente, de clase alta, y al dar una villa, que se dice ahí, que es lo que sería la favela, las chabolas, y son paisajes chocantes, ¿no?, cuando los ves. Pero también muchas veces la pobreza, esto lo vi en África mucho, la pobreza es una escuela, y muchos seres desde esa pobreza logran superarse en la vida, por ahí a través del estudio, por ahí a través del trabajo, por ahí a través del trabajo y del estudio, por ahí a través de buscar cómo mejorar las condiciones que les dio la vida. Y otras veces por ahí nunca salen de la pobreza, pero hay una calidad humana y espiritual que muy lindo encontrarse con gente así, porque a veces en ciertos países, por ejemplo en Argentina, se cataloga a la pobreza como la pobreza es sinónimo de delincuencia. Y eso no me gusta, no sé, ese tipo de... Vení, Maya, así la sacamos, sí, la conocen.
Acá está la pequeña Maya. Viola. Preciosa. Más linda. No, déjalo. Y bueno. Quiere estar con nosotros, platicando. Entonces, mira, limonada. Entonces es un poco eso, que también hay que darse una oportunidad a veces de conocer las zonas más humildes de cualquier lugar, no meterse, ¿sabes? No me voy a meter a la zona 3, lo tengo claro, pero lo que decís, ciertísimo, vas a encontrar, no, tal vez es una perogrullada lo que voy a decir, pero en cualquier contexto, en cualquier nivel, vas a encontrar gente con la que sos capaz de conectar, y no hay nada más lindo que eso. Voy a contar una anécdota muy corta. Hace unos cuantos años estaba volviendo de El Salvador conduciendo, y se atravesó alguien, lo atropellé, lo tiré. El resumen es que llegó la policía, me detuvieron y me mandaron a un preventivo. Jamás me imaginé que un preventivo en El Salvador fuera con esas condiciones tan infrahumanas, un espacio de 3 metros por 2, 7 personas ahí, no hay una cama, no hay nada, dormís tirado en el piso, no te dejan ir al baño, hay una letrina dentro de esa celda, y me topé con mareros, por supuesto, claro. Pero hubo una persona ahí, 50 años tal vez, ex marero, con una conexión y una calidad humana, y me tomó y me dice: yo sé que usted es una buena persona, le tocó vivir esto que le está tocando vivir, pero no se preocupe, que no le va a pasar nada. Y generamos esta conexión de ser humano en un medio tan complicado. También me cambió mi forma de ver las cosas, porque hay conexiones profundas que haces a pesar de las circunstancias y que no tienen ninguna barrera ni social ni de ningún tipo, pura conexión humana y espiritual. Sí, es eso, ¿no? El otro día te contaba que en el Mercado Central en Ciudad de Guatemala estábamos, conversando con una chica que contaba que vino a los 16 años de Nicaragua a trabajar acá y se quedó acá en Guatemala. Y contaba que se había casado, que tuvo sus hijos y que se había separado porque el marido le era infiel, pero que no importa, que ella iba a salir adelante por sus hijos. Y estas historias tan humanas, ¿no? Así de cómo una persona tan joven, ¿no? Adolescente, se va de su país, había sido madre también muy joven, y cómo se ganaba la vida. Y contaba que trabajaba y no tenía ningún día de descanso, trabajaba de domingo a domingo. Y claro, a veces uno viviendo en Europa escucha a la gente que se queja porque, no sé, solo tiene 2 días de descanso, o porque a veces una semana hay que descansar solo un día. Y decir, pero es que hay gente que no puede ni parar de trabajar, no se puede permitir parar un día. Y como que hay que quejarse menos y valorar más lo que se tiene, porque podría estar peor a veces, ¿no? De lo que siempre se puede mejorar, obvio, y siempre se puede empeorar. Claro. Sí. Qué bueno. Bueno, Sordo, la verdad que muy interesante, ¿no? El hecho de habernos lanzado a hacer un programa con vos. Se lo planteé anoche porque lo quería dejar tranquilo con su boda, y él sabía que tenía que hacer el programa, pero no lo habíamos planificado que sea el invitado. Pero la verdad es que es una persona que recomiendo mucho, y lo digo por su trabajo como escritor. Para los que lleguen tarde, él acaba de presentar esta novela, La Noche de los Espíritus Ciegos, y está en Amazon. Y, siempre es interesante, ¿no? Lo relativo al arte y la cultura. No sé qué querés agregar. Hay gente que llegó más tarde,
¿Qué te puedo agregar? ¿Algún consejo para la gente desde tu lugar, desde tu experiencia? Pues, ¿quién era el que decía la vida inexplorada no vale la pena ser vivida? ¿Quién era? No sé. Mi memoria no es precisamente lo mejor. No, si yo soy el número uno en equivocarme con la frase. El mensaje, creo en eso. Me fascina explorar mi vida y encontrar conexiones con la demás gente. Como hablábamos hace un momento, encontrar conexiones con el universo. Y no hay nada más maravilloso que el universo te recuerde lo conectado que está. Me sucede con vos. Y me sucede con mi familia, con mi esposa, con mi hija. No puedo creer que son meras casualidades, no quiero creer. Bueno, no lo creo, pero también eso, muchas veces hablamos en el programa con la gente, que tampoco el explorar no necesariamente es ir a explorar hacia afuera, como no sé, venir a Guatemala, por ejemplo, que sí, evidentemente hacia afuera uno está explorando, pero desde tu lugar, en cualquier lugar, siempre hacia adentro hay todo un universo por explorar, el universo interior, y es lo más lindo, porque ahí es donde uno puede ver la noche, el día, todo, ¿no? El mar, la montaña, el cielo y el infierno. Pero mira, acá nos escribe Álvaro y pregunta, ¿todo ser humano está preparado para evolucionar? Me gustaría que le respondas. Yo pienso que absolutamente. Yo creo que más allá de estar preparado, es un enfrentarse contra ese reto. Creo que con el mero hecho de estar vivo, estás expuesto a cambiar. No te puedes quedar en el mismo lugar. Probablemente no todo el mundo evoluciona, pero está cambiando permanentemente. Así que si no está preparado para evolucionar es porque está involucionando, y creo que también sucede. También. Soy de los que piensan que el género humano en su conjunto está involucionando. Esto lo hablé muchas veces y lo podríamos dejar para el próximo programa, por ejemplo, porque estamos cerca del final y es un tema que merece ser desarrollado. Pero sí, también como sobre lo que pregunta Álvaro, si todo ser humano está preparado para evolucionar, considero que sí, y sobre todo si uno está preparado para enfrentarse con uno mismo, porque puede ser que afuera el mundo de los seres humanos está en un proceso de involución. Personalmente considero que sí, sobre todo por el hecho de la contaminación del medio que nos da la vida, tierra, agua, aire, métodos de obtener la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno está dispuesto a hacer esas pequeñas modificaciones o tal vez grandes modificaciones del propio ser para mejorar o para ser más consciente y para evolucionar, para ser un ser más completo, seguro que lo puede lograr. Todos estamos preparados, pero tenemos que tener esa valentía para enfrentarnos a nosotros mismos, considero. Y bueno, gracias Álvaro por escribir. Ani dice, claro, no podemos obtener otro resultado aplicando las mismas fórmulas. Sí, eso decía Einstein, ¿no? Diego Martínez dice, escuchando al planeta y contaminando menos, ya estamos colaborando con nuestra evolución. Así es. Y es eso, que es un proceso que cada uno va a vivir desde su lugar y a su manera, pero tampoco hay que perder la esperanza porque el mundo se está, o sea, esto por ejemplo del cambio climático y de la contaminación es terrible, pero si uno cambia, lo exterior puede cambiar. Esto también siempre lo hablamos, y es que no es que va a cambiar el mundo, pero vas a lograr tener una visión más amplia de tu ser y del universo. Si uno cambia, todo cambia, como dice Úrsula acá. Muchas gracias. Gracias a todos los que están escribiendo. Te digo, yo creo que en general, en toda mi vida he tenido una visión bastante pesimista del destino de la humanidad.
creo que hay tantos problemas en el mundo que siempre he sido muy pesimista de creer que la humanidad se va a extinguir a sí misma con tanta contaminación, con tantas guerras, con tanta destrucción. Pero recientemente me ha cambiado un poco esa visión. Yo sí creo el día de hoy que es posible que la humanidad se salve, que hay cosas que están sucediendo que no vamos a ahondar mucho, porque ayer lo estuvimos hablando, inteligencia artificial, Elon Musk y colonización de Marte, pero quiero decir que estoy absolutamente convencido en que hay esperanza, que la humanidad siempre ha podido dar un paso adelante y pasar de pantalla en el videojuego. Creo que en este momento estamos enfrentados con esa pantalla final de este momento y creo que tenemos todas las condiciones para poder hacer el salto hacia la siguiente. Considero que sí. Te corté. En la conciencia y en lo material. Eso, que lo que quería decir es que cuando un ser humano eleva su conciencia se amplía, empieza a contagiar a otros seres humanos y otros seres humanos empiezan a contagiarse de esa amplitud y la vibración se eleva. Y si sube la vibración del planeta, que todo florece. Vivimos en un mundo de abundancia. Lo que pasa es que está mal distribuida y está mal repartida y ahora mismo se desperdicia un montón de comida y nuestra energía es limitada y contaminante cuando podríamos tener una energía ilimitada y limpia. Claro, nos estamos enfrentando a los viejos ogros de la película y los grandes villanos de esta historia, que son los que controlan las corporaciones y los gobiernos, y ya sabemos cómo está la película, pero somos co-creadores de esta película, de los seres humanos, y tenemos muchas herramientas a nuestro alcance. La más importante, la conciencia, considero. Y bueno, estamos llegando a la hora, no sé si querés agregar algo más. Me quedo con lo que acabas de decir. Qué lindo. Dice Cristian que nos queda un minuto. Cristian Viloria, productor técnico de Holística, está en la operativa desde Argentina, en Buenos Aires, conectándonos. Muchísimas gracias a Holística, a Cristian, al señor Eduardo Castro Celada, escritor que recomiendo mucho, y músico, y filósofo, y excelente ser humano. Y gracias a todos los que estuvieron de otro lado en el directo, por participar, por escribir. A los que no escribieron, no pasa nada, también les agradezco estar ahí escuchando y ser parte de este camino, que cada uno a su manera lo va transitando. No hay fórmulas preestablecidas, somos todos seres únicos y originales y tenemos esa posibilidad de caminar con la frente bien alta, como decía una persona que amaba mucho. Gracias. Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes. También voy a estar transmitiendo acá desde Guatemala, no sé bien desde dónde, pero desde Guatemala seguro. Hasta la semana que viene.